Buenas noches, hermano, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Me da mucho gusto poder, hermano, estar con ustedes hasta sus hogares, compartiendo de la palabra de Dios. Amén. ¿Está usted contento? ¿Cómo le ha ido esta semana? ¿Cómo le ha ido en estos días? Espero, hermano, que se encuentre bien, que todas las personas que nos ven, hermanos, hermanas, todas las familias, los hogares hasta donde llega esta transmisión, que se encuentren con la bendición del Señor. Es un gozo para un servidor, su hermano y pastor Israel Macías, el poder, hermano, estar aquí hoy, miércoles 11 de noviembre, trayendo nuevamente la palabra de Dios. Amén. Y como lo hemos comenzado a decir, hermanos, bueno, pues ahora lo estamos haciendo en miércoles de Juan el Amado. Amén. Es decir, este hombre, hermano, que fue el discípulo amado, ¿verdad? Conocido así como Juan el Amado, quien tuvo una perspectiva muy cercana de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y déjeme decirle que ese es precisamente uno de los motivos de esta carta, compartirnos esa perspectiva cercana de Jesucristo que lo haga diferente de aquellas enseñanzas falsas y equivocadas de falsos maestros, de falsos profetas que trataban de enseñar lo que era el cristianismo. Quiero decirle, hermano, que Juan nos enseña lo que es la esencia de Cristo, es decir, la esencia del cristianismo, lo cual es bastante, y fíjese, muy diferente, ¿sí?, a lo que esos falsos maestros y falsos profetas enseñaron. Mismo Juan, veíamos que uno de los versículos claves, ¿verdad?, en relación a esta carta, es donde Juan dice que salieron de nosotros, ¿verdad? Y aunque estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, no pertenecen a nosotros, ¿verdad? Ya que sus enseñanzas son completamente alejadas de lo que es el verdadero cristianismo, es decir, el verdadero Cristo. Así que bueno, si usted vio la enseñanza de la semana pasada, que apenas fue la primera, hoy sería la segunda, vamos a darle continuidad a todo lo que estudiamos la semana pasada para que podamos entender qué es, hermano, hermana, lo que Cristo quiere que nosotros veamos en Él. Amén. Así que en este momento, bueno, pues vamos a disponernos en oración para comenzar esta enseñanza, comenzar este estudio, ¿verdad? Tal vez vamos a utilizar el pizarrón, lo más seguro es que sí. Entonces yo le pido que tenga a su mano también su pluma, su libreta y obviamente su Biblia. Amén. Y vamos a orar. Sean todos bienvenidos a este miércoles de Juan y vamos a ponernos en las manos de Él a través de la oración. Amén. Cierre sus ojos conmigo y oremos. Bendito Señor, te damos las gracias por este tiempo tan hermoso que nos das, de poder, Señor, reunirnos desde nuestros hogares, Señor, para estudiar de tu palabra. Ahora lo estamos haciendo ya en el Evangelio en la primera carta de Juan, mi Señor, y queremos poner en tus manos nuestras vidas para que nos guíes, Espíritu Santo, en el conocimiento de tu palabra hacia toda verdad. Recuérdanos las palabras de Jesucristo y que éstas sean esa lámpara a nuestra vida, sean esa guía a todo nuestro ser. Te damos a ti las gracias por todo lo que tú haces y en tus manos, mi Señor, estamos. En tu nombre, a ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. Amén. Bien, hermano, abra conmigo su Biblia en la primera carta de Juan. Amén. Ahorita en la oración mencionaba el Evangelio de Juan. Y bueno, hermano, es por la similitud, ¿verdad?, que hay en el prólogo, es decir, en la parte de la introducción, tanto en el Evangelio de Juan como en la primera carta es muy similar, ¿verdad? Y no, vamos a la primera carta del apóstol Juan y vamos a leer de los versículos del 1 hasta el verso número 4. Amén. Dice así la palabra del Señor. Si ya está ahí conmigo, sígame con su vista o bien con su voz audible, léalo conmigo ahí en su hogar. Dice la palabra de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí. La semana pasada dimos el contexto histórico incluso de cómo es que el apóstol Juan llegó a la ciudad de Éfeso, donde él apoyaría a un hombre, hermanos, conocido como Timoteo, llamado Timoteo, ¿verdad? Quien también se conoce como el hijo amado del apóstol Pablo. No es que fuera su hijo en la sangre, sino que Pablo lo consideraba con cariño, lo consideraba con mucho amor como su hijo amado, a este varón de Dios llamado Timoteo. Timoteo estaba al frente de la iglesia de Éfeso. Éfeso, hermanos, se encontraba en un lugar estratégico para el cuidado de todas las iglesias que estaban en Asia. Entre estas, las iglesias, hermano, que se nos habla en el libro de la Revelación o bien el del Apocalipsis, ¿verdad? Y Éfeso, hermano, se encontraba bajo un acoso bastante severo por parte de falsos maestros que trataban de presentar, fíjese bien, el cristianismo, ¿sí? No solamente diciendo cuál era, ¿verdad?, ese verdadero cristianismo, sino que con sus actos, escuche esto, hacían completamente lo contrario. Pero sabe usted que con sus palabras, con sus enseñanzas, lograban confundir, lograban, hermano, desanimar a muchos creyentes. Y entonces, hermano, fíjese bien, Juan el apóstol, Juan el amado, llegando, hermano, alrededor del año 66, alrededor del año 70 después de Cristo, cuando se dan las guerras judías, cuando se da la destrucción de Jerusalén, del templo en el año 70, fíjese bien, Juan es llevado por el Señor a esta ciudad, en donde este varón de Dios llamado Juan, fíjese qué hermoso, continuaría con el cuidado de Dios sobre las iglesias que el apóstol Pablo había fundado con la predicación del evangelio. Entre estas, obviamente, Éfeso. Y este varón de Dios llamado Timoteo fue puesto, fíjese bien, bajo la guianza del apóstol Pablo en esta ciudad, ya que esta ciudad, fíjese, como lo hemos dicho, siendo clave, siendo una ciudad estratégica para el evangelio en esa región de Asia, hermano, bueno, pues requería, fíjese bien, de un siervo de Dios determinado a obedecer al Espíritu Santo. ¿Y quién más, hermano? Fíjese bien, de entre el equipo del ministerio del apóstol Pablo, ¿quién más? Sino aquel que era considerado su hijo amado, Timoteo, para tener esta responsabilidad. Así como otros, ¿verdad?, del equipo del apóstol Pablo también fueron puestos en otras ciudades bajo la guianza del Espíritu en la vida del apóstol. Hermano, bueno, pues Timoteo también se encontraría en esta ciudad para establecer la correcta defensa del evangelio. Cuando el apóstol Juan llega a este lugar, se da cuenta de la presión que Timoteo, hermano, tenía por el acoso de todos estos falsos maestros. Y cuando Juan llega, fíjese bien, a Éfeso alrededor del año 66 o del 70 después de Cristo, a esta ciudad, hermano, Pedro ya había muerto, ¿sí? El apóstol Pablo también, hermano, ya había muerto. Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, también ya había muerto. Y solamente, hermano, quedaba el apóstol Juan. El cuidado de Dios, que así se llamó la enseñanza de la semana pasada, es decir, hace 8 días, fíjese bien, el cuidado de Dios consistió en que este hombre, Juan, el apóstol, el amado, continuara apoyando a este hombre Timoteo para la supervisión pastoral de las iglesias en Asia. Gloria al Señor, hermano. Dios tiene sus planes. Dios, hermano, acomoda todas las circunstancias porque Él, hermano, cumple siempre, fíjese bien, sus propósitos. Y estos redundan, hermano, en bendición para su pueblo. Amén. Es entonces, hermano, que vemos a este hombre llamado Juan el apóstol, que comienza a reunirse, comienza a platicar, comienza a entrar, hermano, en pláticas, en confianza con Timoteo, se ponen de acuerdo para llevar a cabo la defensa del evangelio en toda aquella región. Y entonces Juan, escuche esto, Juan, hermano, se da la tarea de escribir su primera carta o su primera epístola universal con el propósito
de poder salvar y de poder diferenciar el verdadero evangelio de Cristo de aquel cuyos falsos profetas y falsos maestros trataban de comparar o de hacerlo similar al verdadero evangelio de Cristo. Fíjese que esto es tan importante lo que acabo de decir, porque la enseñanza de los falsos maestros pareciera, hermano, que era la del verdadero evangelio de Jesucristo. Pero sin embargo, aquí hay una diferencia muy grande. ¿Sabe cuál es? Se la voy a adelantar, se la voy a decir. La diferencia, hermano, que el apóstol Juan notó y que precisamente toma, fíjese bien, propósito su carta, es el hecho, hermano, de que estos falsos maestros con sus labios enseñaban, pero con su vida no reflejaban el andar en el amor como Cristo lo anduvo. Y entonces eso hacía que el evangelio de estos falsos maestros fuera muy similar, muy parecido al verdadero evangelio. Y es por ello, hermano, que Juan se da la tarea de diferenciarlo. Sabe que esto coincide con las enseñanzas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también cuando le escribió, hermano, a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? En esa carta preciosa, en el capítulo número 5, usted lo puede leer desde el versículo número 1 aproximadamente, hermano, como hasta el 10, 11 más o menos, donde el apóstol Pablo, fíjese bien, le habla a la iglesia de Éfeso que debemos, hermano, de andar en amor. Porque cuando andamos en amor, verdaderamente manifestamos el correcto cristianismo, ¿sí? Haciendo a un lado de nosotros la fornicación, haciendo a un lado de nosotros la inmundicia, la avaricia, las palabras deshonestas, ¿sí? Todo lo inmundo, las truhanerías, dice también ahí el apóstol Pablo, la idolatría, hermano, que entra, fíjese bien, al ego de las personas, que aún haciendo lo malo, fíjese bien, se alaban a sí mismas en ello. Y no es posible. El apóstol Pablo le escribe a esa iglesia de Éfeso su carta para que los cristianos pudieran entender que es a través de la práctica del amor que solamente se puede manifestar el verdadero cristianismo. Y entonces es lo que viene haciendo Juan. Juan, en los capítulos que vamos a estar estudiando de su carta, Juan habla del amor, Juan habla de guardar los mandamientos de Dios, Juan habla de que no solamente es el testimonio hablado, sino el que también es coherente con nuestros hechos, lo que forma o lo que determina el verdadero evangelio de Jesucristo. Y tal vez usted diga, pero eso, si eso ya lo sé, eso me lo han enseñado, eso el pastor lo ha predicado, lo escuché en alguna predicación. Bueno, quiero decirle que no es tan simple como parece, porque la tarea de estos falsos maestros, fíjese bien, era hacer parecer que sus enseñanzas erróneas fueran casi idénticas a las que Timoteo, a las que Juan, a las que todo el conjunto de los apóstoles enseñaron y predicaron. Por lo tanto, mucha gente, hermano, era confundida, mucha gente era desanimada de su fe. Por lo tanto, hermano, yo le invito a que permanezca a lo largo de estos estudios. Amén. Porque sin lugar a dudas, fíjese bien, necesitamos diferenciar el verdadero evangelio de Cristo de todo aquello que intenta parecérsele. Amén. Ahora, vayamos a la escritura, aquí donde comenzamos a leer hace un momento. Nota usted que el apóstol Juan omite la costumbre de los autores bíblicos, incluyendo a un hombre como Pablo y también como Pedro, entre otros más. El apóstol Juan omite la tradicional, por así llamarla, salutación al principio de la carta. Ya lo notó. Es decir, por ejemplo, Pablo comienza sus cartas diciendo así: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los llamados, a los expatriados, como decía también Pedro, ¿verdad? Pero siempre comenzaban con un saludo que era acostumbrado de los autores bíblicos a la iglesia o a las iglesias donde sus cartas fueran a ser leídas. El apóstol Juan, hermano, no comienza así. Note eso, ¿verdad? El apóstol Juan, hermano, omite esa parte en donde él habla de sí mismo. Y creo que desde ahí, hermano, ya hay una enseñanza
grande. No quiere decir, fíjese bien con esto, que si el apóstol Pablo o Pedro o Jacobo o algún otro autor bíblico sí usaban la tradicional salutación al principio de sus cartas, no quiere decir, hermano, que estuvieran mal o que hicieran uso de presunción personal. No. Simplemente, hermano, podemos ver en el hecho de que un hombre como Juan omitiera la tradicional salutación, hermano, pues habla de lo que había en su corazón. Habla, hermano, de que era más importante, fíjese bien, la tarea que él tenía que realizar, lo que él sabía que tenía que decirle a la iglesia, aún más que la presentación que él se pudiera dar a sí mismo para con los demás creyentes. ¿Me estoy explicando? No quiere decir que Pablo hiciera mal, sino que simplemente Juan nos muestra esa necesidad, ¿sí? Esa importancia de darle la preeminencia a Jesucristo en el mensaje respecto a todo lo que él, hermano, tendría que hablarle a la iglesia para establecer esa clara diferencia entre lo falso y lo verdadero. Amén. Fíjese que eso, hermano, es hermoso. Medite en ello. Deje que Dios le hable también. Amén. Como un hombre como Juan, hermano, comienza su carta inmediatamente yendo al punto, ¿sí? Él no quería perder el tiempo. Pareciera que Juan, hermano, no quería perder el tiempo, ¿sí? Y como que él estaba, hermano, escuchando la voz de Dios, fíjese bien, que no quería perder ninguna palabra. Y todo lo quería dar a la iglesia de una manera que ésta realmente pudiera saber en qué había creído y que lo que había creído era la única verdad. Amén. Gloria al Señor. Fíjese cómo, hermanos, el apóstol Juan nos menciona tres cosas muy importantes, ¿sí? Al principio, hermano, en estos versículos. Tal vez, fíjese bien, estas tres cosas que yo le quiero compartir sean el propósito o sean el objetivo que Juan, hermano, tenía al escribir la carta. Y déjenle explico por qué. Porque cuando un autor bíblico se daba la tarea de escribir una carta para una iglesia o para varias iglesias, lo hacía bajo un objetivo muy específico. Y aunque ese objetivo, fíjese bien, no lo mencionara en un versículo, no lo mencionara textualmente, lo escribiera en algún versículo dentro de su carta, bueno, la carta desde una perspectiva general puede llegar a mostrar ese objetivo de cada autor bíblico. Por lo tanto, hermano, no es la excepción que haciendo un zoom, fíjese bien, hacia afuera de la carta del apóstol Juan, podemos ver tres cosas importantes como el propósito o el objetivo que este varón de Dios, hermano, tenía para escribir su carta. Sabe, hermano, que el primer propósito, vamos a ponerlos aquí. Fíjese, lo voy a comenzar a escribir. Los propósitos que este varón de Dios o los objetivos que Juan tenía para escribir su carta, el número uno podemos decir que era el de resaltar, fíjese bien, resaltar, hermano, el hecho de que el conocer de Dios, fíjese bien, debía producir comunión entre los creyentes y con Dios. Fíjese qué hermoso es eso. El primer propósito, hermano, que Juan nos enseña, ¿sí?, es de resaltar esta necesidad, ¿sí? ¿Cuál necesidad? La necesidad, hermano, de que haya comunión entre nosotros como creyentes, ¿sí? Que haya, fíjese bien, un mismo sentir, que haya unidad, ¿sí? Que pueda haber comprensión, pero sobre todo, que la base de esa comunión sea la misma fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a partir, fíjese bien, de que pueda haber comunión entre nosotros como creyentes, esa misma comunión la podamos experimentar con Dios, ¿sí? Creo, hermano, que lo podemos explicar así. Fíjese bien, si podemos tener comunión unos con otros, si yo soy capaz de ser tolerante,
de perdonar, de amar a mis hermanos, si yo soy capaz de convivir con ellos, entonces voy a ser capaz de poder entablar una buena relación con Dios. Nos estamos explicando, ¿sí? A veces lo podríamos ver también esto al revés, ¿sí? Que cuando llegamos a tener una buena relación con Dios, no debe de haber ningún tipo de impedimento que haga que nos separe de la comunión con nuestros hermanos, ¿sí? Claro, hermano, que lo obvio aquí en este punto, fíjese bien, era que Juan quería decirle a la iglesia que la verdadera, fíjese bien, iglesia incluso, era aquella que manifestaba comunión entre los creyentes. Nos estamos dando cuenta de eso. Hermano, esto es tan importante, déjenlo resalto, por eso la puse aquí, resaltar, ¿verdad? Este hecho, porque hoy en día se puede llegar a pensar, hermanos, que la comunión de la iglesia entre los miembros, el amor, la paciencia, la tolerancia, ¿verdad? El perdonarnos, el amarnos, la convivencia incluso, son factores, fíjese bien, se llega a pensar que son factores secundarios y que no son importantes. Quiero decirle que es todo lo contrario. Todo lo que mencioné es importante que se dé dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque es a partir de allí, hermano, donde haciendo a un lado, fíjese bien, todo tipo de barrera, es ahí en donde nosotros logramos verdaderamente tener una buena relación con Dios. Y yo creo, hermano, que si usted ha leído el Evangelio, la primera carta de Juan, usted se va a dar cuenta, hermano, de cómo el apóstol Juan, en algunos versículos de algunos capítulos, él hace mucho hincapié a esto, ¿verdad? En relación a que somos mentirosos o nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que tenemos comunión con Dios, pero no con nuestros hermanos, ¿sí? Se da cuenta de lo importante, hermano, que es el poder resaltar este primer principio o este primer punto, hermano, de lo que el apóstol Juan nos quiere enseñar al escribir, hermano, su carta. Fíjese bien, el segundo es igual de importante. El segundo, hermano, tiene que ver con el hecho de traer gozo a los creyentes. ¿Sí? Qué importante, hermano, también es este punto. Uno de los deseos que Juan tuvo al escribir la carta, el segundo, es traerle gozo a la iglesia. ¿Sí? Traerle, hermano, esa parte, fíjese bien, que se nos menciona, por ejemplo, ahí aproximadamente en lo que viene siendo el versículo 4, ¿verdad? Que dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿sí? El gozo entre los creyentes debe de ser una característica muy particular del cristianismo. Déjese lo explico de otra manera. Cuando se habla de cristianismo, el gozo, fíjese bien, es una manifestación, debe de ser un fruto, debe de ser una parte del fruto, hermano, del Espíritu que Pablo nos describe ahí en Gálatas capítulo 5, que se debe de manifestar en los creyentes. ¿Puede usted decir amén? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? ¿O por qué, hermano, es que estamos diciendo que el gozo, fíjese bien, es como si fuera muy particular o fuera lo esencial en el cristianismo? Yo se lo voy a decir por qué. Porque los que ahora somos creyentes, es decir, los que ahora estamos, hermano, en esta nueva vida en Cristo, fíjese, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos de la maldición de nuestros pecados, de la muerte, de la condenación. Hemos sido hechos salvos. Y creo, hermano, que eso debe de producir gozo en nuestras vidas. ¿No lo cree? Hermano, ¿de dónde usted, fíjese bien, lo sacó el Señor? ¿De dónde lo rescató? ¿Dónde usted andaba? ¿Cómo andaba? Ello, hermano, debe de producir gozo. Que lo que hemos creído en Él, hermano, nos ha salvado, nos ha sacado de la inmundicia, nos ha sacado de la muerte, de la condenación y nos ha llevado, fíjese bien, a su reino, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es por ello, hermano, que fíjese bien, yo lo dije un día en una predicación, en un servicio de domingo, que muchas de las veces
cuando entramos al momento de la alabanza y la adoración, quien dirige, ¿verdad? Ese tiempo tiene que hacer un gran esfuerzo, usar de palabras, usar del conocimiento de la escritura, fíjese bien, para motivar a la gente a entrar en alabanza y en adoración. Es decir, para que canten, para que aplaudan con sus palmas, para que se gocen, para que con libertad puedan levantar las manos o incluso danzar delante de la presencia de Dios. Pero sabe una cosa, realmente, conforme a este punto, no debiéramos, fíjese bien, de hacer ningún tipo de esfuerzo por motivar a los cristianos a alabar a Dios. Porque los cristianos debiéramos de estar siempre solícitos, siempre listos para alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, hermano, hermana, dése cuenta, hermano, de esta parte tan importante que es el gozo, ¿sí? Hay personas que, miren, no es necesario, hermano, que tengan una sonrisa siempre, ¿verdad?, en el rostro para manifestar que estén gozosos. Pero por lo menos, hermano, sí, tener esa actitud, fíjese bien, esa actitud, hermano, que le haga poder manifestar de alguna manera el gozo en su vida. ¿Y sabe por qué digo esto? Hermano, bueno, porque pues es respetable el hecho de que hay algunas personas, hermano, que aunque a veces no danzan o que aunque a veces no levantan las manos, pero ello no implica el hecho de que no estén adorando o de que no estén alabando, ¿verdad? Y hay gente que puede decirlo, bueno, pues lo hago con mi corazón. Quiero decirle esto, el gozo es particularmente manifestado en aquellos que hemos sido hechos salvos por el Evangelio de Dios, por el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Amén. Y si hay gente muy extrovertida, gloria a Dios. Y si hay gente, hermano, que es muy introvertida, lo importante es que en su corazón mantenga esa actitud de estar gozoso por la obra que Dios ha realizado en su vida. Amén. Mire, va a haber gente que siempre no le va a batallar para manifestar el gozo, pero va a haber otro tipo de personas que sean a lo mejor más tranquilas, ¿verdad? Y no les tenemos que juzgar, sino simplemente mostrarles que aún a pesar de la actitud tranquila que puedan tener, mantengan, fíjense bien, en su corazón el gozo de Dios. Esta característica tan particular, hermano, del cristianismo. Amén. Fíjese bien, el tercer propósito, hermano, del apóstol Juan es presentar a Jesucristo. ¿Sí? Fíjese que este punto es hermoso porque todo predicador, todo pastor, todo maestro, fíjese bien, en su enseñanza debe de presentar a Cristo. Esa es una de las características, fíjese bien, que hacen de un mensaje que sea excelente, ¿verdad? Hay muchos maestros de seminario, muchos maestros de institutos bíblicos. Hermano, cuando se llega a este punto, hermano, de la presentación del sermón, de la exposición de la palabra del sermón, fíjese bien, es una de las reglas, hermano, que se deben de seguir, que si yo en todo lo que voy a hablar no presento a Cristo, entonces mi mensaje es pura palabrería vana. Pero debo lograr en todo lo que voy a exponer que en ello yo presente a Jesucristo, a Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Así que abusados todos los que le enseñamos la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Fíjese bien, esto significa que Juan, hermano, quería presentar a Jesucristo a los creyentes. Y usted dirá, bueno, ¿qué no le conocían? Claro que le conocían. Sin embargo, había quienes les estaban perturbando, había quienes estaban pervirtiendo la fe de los creyentes. Y estaban, fíjese bien, aquella imagen nítida que tenían al principio de Cristo, se empezaba a difuminar, se empezaba a perder los rasgos de la persona de Cristo en los creyentes. Entonces viene Juan con su carta a retocar aquella imagen de la doctrina del Evangelio en los corazones de todos
los creyentes en toda la región de Asia. Se da cuenta, hermano, de la importancia que es el hecho de que un hombre como Juan, hermano, llevara a cabo este propósito en toda su carta. Ahora bien, fíjese bien, pasando a lo que es el mensaje de Juan, esta es la perspectiva general de la carta, ¿sí? Lo que Juan pretendía mostrar. Pero si ahora hablamos del mensaje en este prólogo, en este epílogo que es la introducción, fíjese bien, vamos también a resaltar algunas cuestiones, hermano, que son también merecedoras de nuestra atención, por el hecho de que el mensaje que el apóstol Juan desea dar a la iglesia era con el propósito de que la verdadera iglesia de Jesucristo se levantara o se manifestara de aquella que falsamente se hacía pasar por la verdadera iglesia de Cristo. Sabe, hermano, esto que estoy diciendo es también muy útil para nuestros días, ¿sí? Como lo he venido diciendo en algunas exhortaciones que vengo haciendo desde un tiempo para acá, en relación a que hoy en día hay muchos grupos que se hacen pasar por la iglesia de Cristo o por el cuerpo de Cristo o por cristianos o iglesias cristianas, que nada tienen que ver con eso, ¿verdad? No solamente por los términos, por los vocablos que utilizan, sino por la enseñanza, por la doctrina, por la manera en la que van, fíjese bien, atando a los cristianos a preceptos que ni ellos mismos pueden cumplir, ¿sí? Entonces, es por eso, hermano, que el mensaje de Juan, fíjese bien, desde una perspectiva pastoral es muy importante. ¿Y por qué decimos que una perspectiva pastoral? Porque recuerda, hermano, que cuando Juan llega con Timoteo a Éfeso, entre los dos harían un equipo para una supervisión pastoral, para cuidar a las iglesias de los falsos maestros. Amén. Fíjese bien, lo primero que nos dice Juan en el primer versículo de este primer capítulo es lo que era desde el principio, ¿sí? Esa frase, lo que era, vamos a hablar ahora del mensaje de Juan. Amén. Por principio de cuentas, la frase, lo que era, ¿sí? Nos habla, fíjese bien, en esta parte, en el griego, de un artículo neutro, ¿sí? Que con eso, fíjese bien, está determinando a alguien, está determinando a una persona. Entonces Juan, de una manera práctica, nos pone que Jesús, fíjese bien, Jesús era desde el principio. ¿Y cuál principio? Bueno, hermanos, pues hablamos del principio, fíjese bien, desde la creación, ¿sí? Es más, incluso desde antes de la creación. Es decir, que Jesús ya existía, fíjese bien, aún desde que este mundo, ¿sí?, fuera creado. Él habitaba con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad, es decir, el Hijo de Dios, ya habitaba, ya existía, ¿sí?, en la Trinidad de Dios, ¿sí? Valga la redundancia. Eso quiere decir entonces que fíjese bien, lo que Juan nos está diciendo, sí, que lo que era desde el principio, y luego continúa diciendo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba, fíjese, estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿sí? Quiere decir, hermano, que Juan está tratando de decirle a la iglesia que Jesús, el Hijo de Dios, no fue, fíjese bien, solamente un hombre cualquiera sobre la humanidad o sobre la tierra, sino que sí estuvo entre los hombres, era un hombre entre los hombres. Sin embargo, en él habitaba la plenitud de la deidad. Es decir, aunque vino corporalmente a este mundo,
Él, hermano, era Dios mismo. Y eso es, fíjese bien, precisamente lo que Juan nos está tratando de decir, que en Jesús, lo eterno, fíjese bien, lo eterno de Dios entró en el tiempo. ¿Sí? Hermanos, sabemos que Dios es eterno. Amén. Bueno, pues la eternidad de Dios, cuando el Hijo encarnó, ¿sí? Entró, fíjese bien, en el tiempo, es decir, en un lapso de la historia de la humanidad, ¿sí? En la concepción de Dios, hermano, para Él, como lo hemos visto, 1000 años son como un día son como 1000 años. Dentro del concepto de la eternidad de Dios, fíjese bien, para Él no existe el tiempo. Sin embargo, estamos explicando que cuando Juan dice lo que era, hablando de que Jesús era desde el principio, hermano, bueno, esa eternidad de Dios, fíjese bien, por así llamarlo, hizo una pausa para introducirse en el tiempo del hombre. Es decir, Dios encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros, como dice la Escritura. Amén. Y entonces, tras 33 años de estar aquí en la tierra, Él muere en la cruz como una propiciación, como una ofrenda por nuestros pecados para redimirnos de la condenación de estos. Y no se quedaría ahí, sino que el Padre lo levantaría de entre los muertos. Amén. La muerte, fíjese bien, sería, hermanos, en la vida de Cristo, sería, hermano, sorbida en victoria, como más tarde el apóstol Pablo lo dice en la primera carta de los Corintios, ¿verdad? A una manera de lo que también será cuando Cristo venga a las nubes para tomar a su iglesia de esta tierra. Será sorbida la muerte en victoria. Amén. Entonces, fíjese, hermano, qué importantes son las frases, porque esto precisamente nos enseña, hermano, la realidad de la obra de Dios. Amén. ¿Qué otra cosa, hermano? Bueno, pues muy simple. Fíjese bien, podemos ver con la frase que Juan nos explica diciendo que lo que era desde el principio, es decir, Jesús siendo desde el principio, bueno, fíjese, es esto, que el Dios eterno entró en la humanidad. Vino al mundo. ¿Sí? Qué hermoso es, hermano. Mire, estamos hablando de mucha teología, de muchas doctrinas, pero lo estamos haciendo desde un punto de vista práctico, ¿sí? Comprensivo para todos. Pero quiero que sepa que de esto que estamos explicando, hermano, surge una gran cantidad de material teológico, ¿sí? Que se deriva de esto, doctrinas, hermano, muy importantes para la fe cristiana, que también es bueno conocerlas, entenderlas. Pero fíjese, con esta frase, lo que estamos diciendo, hermano, es que el Dios creador, el Dios del universo, el Dios eterno, fíjese bien, entró en la vida de Jesús al mundo, es decir, en la humanidad. ¿Sí? Hermano, Jesús encarnó, Dios encarnó para mostrarnos la salvación. Amén. Fíjese, esto es lo primero. ¿Qué le parece si mencionamos ahora lo segundo? ¿Qué incluye, hermano, el mensaje del apóstol Juan? Bueno, que esta entrada, fíjese bien, esa entrada, ¿cuál entrada? Es decir, la del Dios eterno en la humanidad, esa entrada es real. ¿Y por qué decimos, hermano, que es real? Mire, yo mencioné en la clase pasada que había un maestro, ¿verdad?, llamado Cerinto, allí mismo en Asia, y precisamente en esa época de Timoteo y de Juan, que enseñaba esto, fíjese bien, enseñaba que el Cristo había descendido sobre el hombre Jesús, ¿sí? Durante su bautismo. ¿Recuerda el bautismo de Jesús? Bueno, este maestro, que por cierto era considerado un maestro hereje, ¿sí?, enseñaba eso, que cuando Cristo fue bautizado, cuando Jesús fue bautizado, el Cristo, hermano, lo poseyó, por así decirlo,
¿sí? En la vida de un hombre llamado Jesús. El Cristo hizo una posesión en Jesús, ¿sí? Y que lo abandonó, fíjese bien, es decir, salió de Jesús antes de su crucifixión. ¿Se da cuenta de las herejías? ¿Se da cuenta, hermano, de la falsa doctrina que circulaba, hermano, en aquellas iglesias? ¿Sí? No es de extrañar, hermano, que hoy en día, fíjese bien, se hablen y se conozcan herejías o enseñanzas semejantes. ¿Sí? Hermano, este hombre llamado Cerinto, fíjese bien, es uno de varios de los que el mismo apóstol Juan en el capítulo 2, verso 19 de esta carta, se refiere diciendo, salieron de nosotros. ¿Sabe qué significa? Que este hombre, hermano, llamado Cerinto, un día estuvo allí, en las enseñanzas de Timoteo, en las enseñanzas de Pablo, en las enseñanzas de Juan. Estuvo en la iglesia cristiana, pero saliendo de esta, comenzaron a enseñar cosas, hermano, doctrinas falsas, herejías, como esta, ¿sí? Entonces, escuche esto. Cuando Juan en su mensaje de lo que nos está diciendo desde el primer versículo, nos dice que esa entrada, es decir, del Dios eterno, de lo eterno de Dios, esa entrada en el mundo es algo real, quiere decir, hermano, que el Cristo no poseyó, no tomó la vida de un hombre llamado Jesús, no, sino que el Dios eterno, fíjese bien, haría su entrada en este mundo por medio de nacer en él. Es decir, se haría carne, se haría hombre. Y la manera de hacerlo, hermano, era naciendo en este mundo. Desde su concepción, hermano, desde allí, fíjese bien, ya se estaba anunciando lo milagroso de Dios, el poder espiritual de Dios para poder venir a este mundo en forma de hombre y poder en forma de hombre vencer al pecado, vencer la muerte y vencer a Satanás. No es que lo haya poseído, sino que el Dios eterno encarnó, naciendo desde un bebé, desde su concepción, un bebé, y hasta su edad adulta, como hombre. Amén. Esto es muy importante, hermano. Fíjese bien, hablamos de que fue una humanidad real la que Dios tomó. Amén. No estamos hablando de una posesión, no estamos hablando de algo momentáneo, no. Fue algo real el que Dios se hizo hombre. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? ¿Sabe cómo? Ya lo vimos en la carta del apóstol Pedro, en la segunda, ¿verdad? Donde él dice que él fue testigo presencial de Jesús. Amén. Bueno, pues déjeme decirle que también Juan el apóstol nos va a enseñar que también él fue un testigo, hermano, presencial de esto que estamos explicando, de la entrada del Dios eterno en este mundo. Algo real. Fíjese bien. Y la tercera cosa, ¿verdad? La tercera cosa que nos enseña Juan, hermano, con su mensaje, fíjese, es que por causa de esta entrada, ¿sí? Por esta entrada vino la palabra de vida al mundo. Entonces vamos a ponerlo así, mire. Por esta entrada, ¿sí? Del Dios eterno, ¿sí? Vino la palabra de la vida al mundo, es decir, a la humanidad. ¿Sí? Fíjese, hermano, esto también es muy importante de entenderlo. ¿Qué entendemos con esto? Bueno, la palabra de vida, fíjese bien, la palabra de vida consiste en el evangelio de Dios. Y este evangelio de Dios, hermanos, se da por medio de la vida de Jesús o de Jesucristo. ¿Sí? Entonces podemos entender en términos prácticos
que la palabra de la vida es Jesús. Es por eso, hermano, que más adelantito, allá al final de este primer versículo, Juan se refiere a Jesús como el verbo de vida, ¿sí? Y mire, hemos explicado en otras ocasiones que el verbo, hermano, es en un enunciado, en una oración, es la palabra que le da acción, ¿verdad? Precisamente a la oración, al enunciado. Bueno, quiero decirle, hermano, que Cristo, siendo el verbo de vida, el verbo de Dios, como también lo llama en su evangelio, el apóstol Juan, bueno, hermano, es cuando la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, fíjese bien, toma, hermano, por amor, la iniciativa para poder encarnar y venir a la humanidad para salvarla. ¿Sí? Entonces, hermano, fíjese qué hermoso. Esto es lo que incluye el mensaje de Juan en lo que nos está hablando, hermano, en relación al primer versículo, y ahora vamos a continuar sobre las evidencias que él mismo está dando de cómo él está seguro de que la palabra de la vida o la palabra de vida, fíjese bien, la palabra de vida, que es el evangelio de Dios, que es la vida de Jesús, es decir, el verbo, bueno, hermano, pues fíjese cómo a través de esto él nos ha dado vida eterna y salvación. Todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos cambiado nuestra vida naciendo de nuevo para vivir una vida para Él, hermano, hemos sido salvados, fíjese bien, por esta palabra de vida, por el verbo de vida, quien es Jesucristo. ¿Saben? El verbo, hermano, es lo mismo que la palabra logos, ¿sí? Esta palabra logos, hermano, indica precisamente eso, la acción, la vida, ¿sí? De parte de Dios, la encarnación del Hijo de Dios en este mundo para salvación del mismo, es decir, para la salvación de la humanidad. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, cuando hablamos, hermano, de lo que Juan nos está diciendo, nos puede surgir una pregunta. ¿Qué es, hermano, lo que le da derecho a este apóstol de dar precisamente este mensaje? ¿Sí? Pedro, como lo vimos en la carta pasada, él dijo, hermano, que con sus ojos, que él lo escuchó, que él lo vio, ¿sí? Que él no estaba hablando, fíjese bien, de un cuento, no estaba hablando de una fantasía, de un sueño, sino que él estuvo con él, lo pudo ver, lo pudo escuchar. Y eso, hermano, le daba al apóstol la credibilidad o el derecho para que los oyentes, es decir, los creyentes, los cristianos, pudiéramos tener la evidencia de que el evangelio que hemos recibido, hermano, no es una fábula, ¿sí? Que déjeme decirle eso, hermano, mire, muchas de las sectas, muchos de los grupos religiosos de hoy en día se basan, fíjese bien, en las ideas de sus fundadores. Yo quiero decirle que el cristianismo no. El cristianismo se basa en evidencias palpables, en evidencias cuyos ojos vieron y cuyos oídos oyeron, cuyas manos, como dice Juan, lo vamos a ver, dice, palparon, contemplaron. Estamos hablando no de un concepto abstracto, estamos hablando, hermano, de una experiencia concreta, por medio de la cual también ahora un hombre como Juan nos comparte, hermano, hermana, que tuvo ese conocimiento del Hijo de Dios, mismo que nos lo da a conocer a todos nosotros, para que nos afirmemos en la fe y evitemos ser confundidos por las enseñanzas de falsos maestros. Amén. Fíjese bien, ¿qué es lo que le daba, hermano, el derecho al apóstol Juan de hablar? Vamos a mencionarlo así. Derecho para dar el mensaje, ¿sí? Refiriéndonos a Juan, ¿sí? A Juan el apóstol. ¿Qué es lo que a él le daba, hermano, ese derecho? Mire, ya dijimos, Pedro lo vio, lo oyó. ¿Y Juan? Hermano, déjame decirle que Juan también.
y todavía, fíjese bien, desde una perspectiva más cercana que el apóstol Pedro, ¿sí? Aunque bueno, de hecho ambos formaban parte del mismo círculo más cercano a él. Sin embargo, hermano, Jesús, fíjese bien, consideraba a Juan como su discípulo amado. Este lo buscaba, Juan buscaba la persona de Jesús para estar, hermano, pegado a él, estar recostado con él, ¿sí? Poder estar, hermano, en una concepción, en un conocimiento más cercano de nuestro Señor, ¿sí? Fíjese bien, le quiero mencionar, hermano, que lo que le da el derecho al apóstol Juan de poder hablar, de poder escribir la carta, de dar un mensaje, bueno, pues es precisamente la experiencia personal, ¿sí? Su experiencia personal de Cristo. Y esto es lo que nos menciona, fíjese, en los versículos 2 y 3, ¿sí? En los versículos 2 y 3. Vamos a leerlos. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjese lo que dice el verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjese, en primer lugar, el apóstol dice que, como dice aquí en la palabra, dice que hemos oído, dice lo que hemos visto y oído. Vamos a empezar primero donde dice que ha oído. ¿Sí? El apóstol dice que ha oído. ¿Qué es lo que ha oído? Ha oído a Cristo. ¿Sí? La experiencia, hermano, que el apóstol nos comparte es como enfatizar la evidencia de que él estuvo con el verbo de vida, con Jesús. ¿Sí? ¿Esto a qué se refiere? Bueno, se refiere a que un verdadero maestro, fíjese bien, un verdadero maestro de la palabra es el que tiene un mensaje de parte de Cristo porque ha escuchado su voz. Amén. O sea, en otras palabras, ¿qué le da a Juan el derecho para hablar de este mensaje? Su experiencia, sí. Pero esa experiencia en lo que él oyó, en lo que él ha oído de Cristo o a Cristo. Entonces, quiere decir que lo que él fuera a enseñar, fíjese bien, provendría de la fuente misma de Cristo, de su palabra. ¿Por qué? Porque quien ha tenido una experiencia personal con él, quien le ha oído, hermano, no se espera otra cosa más que de un mensaje de parte de él. Mire, yo recuerdo que en alguna ocasión se dijo de un predicador que cuando estaba predicando hacía ciertas pausas. Se quedaba así como escuchando. Y sabe, después, cuando platicaba con algunos hermanos en Cristo, le preguntaron, ¿verdad? Y le dijeron, hermano, ¿por qué usted tiene esa costumbre? Dice, de hacer ciertas pausas en su sermón. ¿Y sabe qué fue lo que contestó? Efectivamente, él contestó que las pausas no eran porque él las quisiera hacer, sino porque él se detenía para que lo que fuera a decir fuera aquello que realmente Dios le estuviera diciendo. Qué hermoso, ¿no lo cree? Hermano, que así fuéramos nosotros. Mire, hablaríamos menos para escuchar más la voz de Dios. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, del derecho del apóstol? Él dice en estos versículos 2 y 3, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿sí? Y vamos a explicar, hermano, también lo que desde el primer versículo él también lo confirma diciendo lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado en esta siguiente parte. Amén. Pero aquí lo importante es esto, que podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Para que el mensaje que podamos dar, fíjese, que no sea nuestro, sino que sea proveniente de Dios, sea de Cristo, sea cristocéntrico. Amén. Y mire, esto también, ¿verdad? De aquí se pueden tomar muy buenos consejos para aquellos que enseñamos la palabra de Dios.
Amén. Que nuestro mensaje sea cristocéntrico, que nos demos un tiempo de orar antes de predicar para poder escuchar la voz de Dios tocante a lo que Él quiera que nosotros digamos a la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, en segundo lugar, o como un segundo punto, bueno, pues el apóstol Juan nos dice que lo que ha visto, vamos a ponerlo, dice que ha visto, ¿sí? ¿A quién ha visto? Obviamente también a Cristo. ¿Y en qué consiste, hermano, esto de que lo ha visto? Fíjense bien, nosotros, hermano, no pudimos ver a Cristo en carne, ¿sí? Sin embargo, lo podemos ver a través de los ojos de la fe. Amén. Ahora, déjeme explicarle algo. Quiero que sepa, fíjese bien, que en el griego, bueno, aquí no lo voy a borrar, que en el griego hay dos palabras que nos hablan de la acción de ver, de observar, de mirar. La primera, fíjese bien, la primera palabra es, hermano, orán, ¿sí? Pero esta palabra orán es un mero ver físicamente, ¿sí? Es, hermano, con una vista física, es decir, nada más así como dar una pasadita, ¿sí? Una miradita, nada más, pero no quedarnos absolutamente con nada. Pero el verbo, fíjese bien, que utiliza el apóstol cuando se refiere en el primer versículo, dice lo que hemos contemplado, ¿sí? Esa palabra, fíjese bien, contemplar, viene de un verbo griego que es teastai. Este verbo teastai significa fijar la vista hasta captar un significado. O sea, en otras palabras, el verbo teastai que describe Juan desde el primer versículo y que se confirma en el versículo número 3, cómo contemplar, cómo observar, fíjese bien, es fijar la vista, poner atención, ¿sí? Hasta captar un significado. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Él nos dice que lo que le da derecho a hablar del verbo de vida es que lo escuchó, ¿sí? Y que lo que él escuchó, fíjese bien, lo hace dar un mensaje verdadero proveniente de él. Y ahora número 2, lo que también le da derecho es que él lo contempló, ¿sí? Lo contempló a manera, fíjese bien, de que al observarlo, al fijar la vista en Jesús, pudo obtener, fíjese qué hermoso, pudo obtener, hermano, la esencia del Hijo de Dios, el sentir, el corazón del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta del por qué hace un momento le dije que aún más que Pedro, este siervo de Dios llamado Juan, nos presenta en esta primera carta una perspectiva todavía más cercana de Jesús? Porque él pudo observar atentamente cuál era la esencia del Hijo de Dios. Amén. Oh, hermano, qué precioso es esto. Ojalá que cada uno de nosotros pusiéramos un interés igual en Jesucristo. No le podemos ver como Él le vio, pero ahora por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe, podemos verle a Él. Amén. Así que, hermano, es tiempo de que volvamos a la oración, volvamos a la comunión con el Espíritu Santo, volvamos a buscar, hermano, la presencia de Dios a través de su palabra. Amén. Y no nos dejemos distraer, no nos dejemos arrastrar por tantas cosas que hay en esta vida, en este mundo, y que muchas de las veces acosan nuestra vida cristiana, nos roban el tiempo, hermano, de poder pasarlo con Él, de poder tener esa comunión, esa intimidad, esa relación con nuestro Señor a través de su Espíritu. Yo le invito, vuelva a esto. Amén. No bajen la guardia. Amén. Para que podamos tener esa misma apreciación, hermano,
que el apóstol. Amén. Gloria al Señor. Hay algo más, hermano, que nos dice, fíjese bien, el apóstol. Cuando nos menciona de que lo ha visto, de que lo ha contemplado, fíjese bien, él nos está hablando de algo muy personal, ¿se da cuenta? O sea, él está compartiendo a muchos creyentes algo muy personal que él pudo apreciar en la vida de Jesús. Y creo que eso lo tenemos que valorar. Creo que cuando alguien, hermano, nos comparte algo muy íntimo, nos comparte algo muy personal, es algo que debemos de cuidar, ¿no lo creen? Lo mismo Juan. Al darnos a conocer esto, fíjese, él nos está compartiendo esa parte de una relación muy cercana, muy estrecha, que tuvo con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Oh, gloria a Dios, hermano. Fíjese bien, como un tercer punto, ¿verdad? Voy a borrar aquí esto. Como un tercer punto, el apóstol nos menciona, ¿sí? Que sus manos, fíjese bien, dice que sus manos tocaron ¿a quién? Que sus manos tocaron ¿a quién? A Cristo. Es decir, cuando él dice la frase que está aquí escrita en el verso 1, dice, y palparon nuestras manos. Y palparon nuestras manos. ¿Sí? Fíjese bien, hermano, qué evidencia tan contundente. ¿Cómo fue esa relación tan estrecha de Juan con Jesús? Que él dice, hermano, que sus manos, mire sus manos, vea sus manos, tocaron, sintieron el cuerpo de la vida misma del Hijo de Dios. ¿Sí? Así como usted puede tocar a su compañero que tiene ahí a un lado, ¿verdad? A su hijo, a su esposa que está ahí a un lado. Fíjese cómo Juan nos comparte que él pudo sentir en sus manos la vida misma de Jesucristo. Ay, hermano, qué experiencia, hermano, tan grande, qué experiencia tan hermosa. Esta afirmación, fíjese bien, es una afirmación que insiste en que Jesús era realmente Dios, hermano, hecho hombre, y que habitó como un hombre entre los demás hombres. Pero como lo dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2 y en el versículo 9, hermano, en él habita la plenitud, toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Fíjese, hermano, que esto nos debe de llevar a nosotros, a cada uno de nosotros, a una experiencia más cercana todavía con el Señor, a una relación todavía más cercana con Él. Tal vez no lo podamos tocar como Juan, no lo podamos ver y oír como Juan o contemplar como Juan, pero que nuestros ojos, nuestras manos, el poderle contemplar, el poderle tocar, fíjese bien, lo podamos hacer a través de una relación con el Espíritu Santo. Amén. Oh, hermano, que esto nos llene, fíjese bien, precisamente de eso, de un deseo más, de querer estar en comunión con Dios, en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo esto, hermano, es lo que el apóstol Juan, fíjese, nos está diciendo en esta primera parte, hermano, que es como la introducción, que es como el epílogo o el prólogo de su primera carta. Él establece el derecho que él tiene para dar el mensaje en relación al verbo de vida. Amén. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, dice él, lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplaron, dice, y aún lo que palparon, ¿sí? Lo que palparon nuestras manos. Es lo que le da al apóstol la veracidad, es lo que le da a él la credibilidad para decirnos que el mensaje que él va a dar verdaderamente proviene del verbo de vida y que él fue Dios encarnado, que habitó entre los hombres, fue un hombre más entre los hombres
Y por decir un hombre más, no es que le reste valor, sino que fue un hombre entre los demás hombres. Pero en él habitaba la plenitud de Dios. Él era Dios hecho hombre. Amén. Pero fíjese qué hermoso. Aún, hermano, habitando en él esa deidad, él nunca echó mano de esta, ni para evadir su responsabilidad, ni para disciplinarse, ni aún para escapar, fíjese bien, del tormento que él sabía que le vendría. En todo, hermano, Cristo nos enseña que no fue cualquier hombre, sino que fue un gran hombre que se armó de valor para poder llegar a la cruz, lo cual sería su paso a la gloria y asimismo la redención para toda la humanidad. Amén. A manera de conclusión, hermano, de este tema, de esta enseñanza, que es la segunda, fíjese bien, le quiero decir que Juan nos quiere mostrar que aunque los falsos maestros traigan nuevas enseñanzas, escuche esto, la doctrina de los apóstoles no ha cambiado jamás. ¿Por qué? Porque tiene una evidencia tan contundente que ningún otro grupo en el mundo puede tener. Y es como se lo decía hace un momento, ¿verdad? Hay muchas religiones, fíjese bien, que parten de la visión del fundador o que parten de las ideas del fundador, ¿sí? Por el contrario, ¿sabe qué es el cristianismo? El cristianismo, hermano, parte, fíjese bien, de una base histórica y profética. El cristianismo parte, hermano, de un testimonio, fíjese bien, de una gran cantidad de testigos competentes, pero también creíbles, que lo vieron, que lo escucharon, que lo contemplaron, ¿sí? Que, hermano, lo palparon. Por lo tanto, la Biblia, este precioso libro que usted tiene ahí con usted, hermano, lo debemos de cuidar, lo debemos de estudiar, lo debemos de valorar, lo debemos de practicar. Porque en la Biblia, tenemos el mensaje de salvación. Tenemos la vida que agrada a Dios. Tenemos, hermano, un testimonio que es verdadero, no que es falso. Todo lo contrario, uno que es contundentemente verdadero. Hermano, dése cuenta cómo comienza Juan, hermano, su carta. ¿Verdad? Qué manera tan preciosa, hermano, de iniciar con su carta. A partir del versículo número 5, fíjese, nos va a hablar de que si Dios es luz, entonces también nosotros como sus hijos debemos andar en esa luz. Pero ese es un tema, hermano, que vamos a ver, fíjese, de una manera bastante práctica a partir de la siguiente semana. Lo importante de todo esto, hermano, es entender, fíjese bien, cuál era la perspectiva de Juan de la carta. ¿Cuál era el mensaje de Juan en la carta? Y sobre todo, ¿qué le daba a él el derecho de dar ese mensaje en su carta para la iglesia? Todo esto explicado en 4 versículos del 1 al 4 de la primera carta de Juan. Amén. Así que alabemos a Cristo juntos, hermano. Tenemos un evangelio, hermano, que es eterno. Tenemos un evangelio, hermano, que salva. Tenemos un evangelio que, fíjese bien, no proviene de hombres, proviene de Dios. Tenemos una doctrina, un evangelio. Tenemos la vida, hermano, que proviene de Dios. Amén. Esto debe de producir gozo en nuestros corazones, gozo en nuestras vidas. Amén. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Vamos a terminar esta enseñanza del día de hoy, miércoles, de Juan el Amado. Y yo le invito a que la comparta. Amén. Compártala con otros creyentes, compártala con otras personas. Y que podamos venir a una reconciliación con Él. Y es precisamente por lo que quiero orar en una primera instancia. Quiero orar por aquellas personas que aún no le han entregado su vida a Jesucristo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y el escuchar un tema como este nos debe de dar la confianza, no solamente de creer en lo que la Biblia dice, sino de creer en aquel de quien la Biblia habla. Y este es el verbo de vida, quien es Jesucristo. Amén. Así que yo quiero invitarle a que, si usted desea entregarle su vida al Señor, haga una oración después de mí.
Yo le voy a guiar en esta oración. Esta oración es la manera en la cual nos acercamos a Él por medio de la fe, creyendo en nuestro corazón. Jesús vino a morir por nosotros en una cruz. Tomó nuestro lugar. Merecíamos la muerte por nuestros pecados. Pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús. Se hizo hombre y en la condición de hombre jamás pecó. Venció al pecado, a la muerte y a Satanás para que usted y yo el día de hoy podamos tener acceso a la vida eterna. Él no se quedó muerto, Él no se quedó en una tumba, Él resucitó. Y una vez que lo hizo, subió a la diestra del Padre para desde ese lugar darle autoridad a su iglesia. Y su iglesia somos el conjunto de personas, el conjunto de creyentes que precisamente hemos creído en Él. ¿Usted quiere entregarle su vida al Señor? Cierre sus ojos conmigo y haga esta oración diciendo así después de mí. Señor Jesucristo, te entrego mi vida, todo lo que soy, mi corazón, mis pensamientos, todo mi ser. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis pecados, por la vida que he llevado. Y hoy reconozco que tú viniste a morir a una cruz por mis pecados. Tomaste mi lugar y yo hago mío tu obra en esa cruz, tu sacrificio, tu sangre y tu cuerpo que diste por mí. Hoy yo los acepto y te hago mi Señor y mi Salvador. Te hago el Rey de mi vida y creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dame de tu Espíritu, envía tu Espíritu Santo a mi ser. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque puedo confiar en tu obra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora quiero invitar a toda la iglesia a que hagamos juntos una oración. Tenga fe, no se desanime, crea a Dios. Amén. Crea en Él, créale a Él, acerquémonos a Él. Amén. Así como Juan tenía esa intención, hermano, de cuidarnos por medio de esta palabra, nosotros aceptémosla como parte de ese cuidado de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Él es el verbo de Dios, el verbo de vida. Amén. Él es Jesús. Acerquémonos a Él en oración. Bendito Dios. Gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Ahora que hemos comenzado a estudiar esta primera carta de Juan, vemos, Señor, el gran interés que Él tenía de mostrarnos que no solamente, Señor, tú eres el verbo de vida, sino que tú fuiste alguien real, que encarnaste, que te hiciste hombre y en esa condición nos mostraste el camino de la salvación. Gracias, Dios mío. Gracias porque hoy lo podemos entender. Hoy lo aceptamos, hoy lo recibimos y nos acercamos a ti para que nuestra fe tome firmeza, consistencia, tome entereza y que no haya nada, ni argumentos, ni sabiduría humana, que no haya, Señor, ninguna otra forma de pensar, mi Dios, que nos pueda separar del Hijo de Dios, quien eres tú. Te damos las gracias por esta enseñanza. Amamos tu nombre y te damos a ti todas las gracias porque hasta el día de hoy estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios, hermanos, pues prácticamente ya terminamos, ¿verdad? Yo le invito el día de mañana, jueves, a la enseñanza de los dones espirituales. Jueves de dones espirituales. No se la pierda a las 8 de la noche. Si vio la primera, no se pierda la segunda y así sucesivamente. Que todas estas enseñanzas sean de bendición para nuestras vidas. Amén. Saludos a todos. Que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de nosotros y que la bendición de su Santo Espíritu, la comunión con Él esté siempre presente en nuestras vidas a diario, a cada instante, hermanos, de nuestras vidas. Amén. Que el Señor le bendiga. Pase una excelente noche y mañana no lo olvide. Jueves de dones espirituales, 8 de la noche. Que el Señor le bendiga. Buenas noches.